Mejor no digo una tontería, construir y no hacerlo bien. Y la segunda cosa se me olvidó. Hola, qué gusto verlos, amigos. Sobre la conciencia, en especial la teoría de la información integrada de Giulio Tononi, que busca explicar este misterio. Giulio Tononi dice que la conciencia está casi en todas partes. Incluso un termostato podría tener conciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia surge en sistemas complejos, donde la información está muy bien integrada, donde hay un gran intercambio de información entre los componentes del sistema. Así como el cerebro tiene un nivel de conciencia, el termostato también intercambia información, pero en menor grado. En cambio, en nuestro cerebro, la información, el intercambio de información es máximo, la conciencia tiene un valor elevado. ¿Por qué vamos a hablar de esta teoría? Me llamó la atención porque vi un artículo reciente en Nature de Giulio Tononi defendiéndola. El hombre fue atacado muy fuertemente por sus otros colegas del gremio. Y entonces detrás hay también una historia así un poco, por decirlo así, al estilo de la televisión. Así que al principio vamos a hablar de esta historia. ¿Qué pasó entre los científicos? ¿Cómo fue que algunos científicos llegaron a acusar a otros de pseudociencia? Ahora acusan a Giulio Tononi de pseudociencia. Pero en especial vamos a intentar hablar sobre la teoría de Giulio Tononi y ver cómo intenta él explicar la conciencia. Sobre todo verán en este video que tuve el gusto de platicar con él hoy. Libro de Giulio Tononi titulado Ser o Fi sería la medida de la conciencia. Se los recomiendo, es un libro de divulgación sin muchas fórmulas. El artículo que me llamó la atención es este, atención. Está firmado por Teoría de la Información Integrada Concerned, es decir, un grupo de científicos preocupados por esta teoría de la información integrada, o sea, la teoría de la información integrada. Y en ese grupo se encuentran científicos destacados como Bernard Barthes, Patricia Churchland y hasta Daniel Dennett. Daniel Dennett falleció el año pasado. Esto es lo que escriben en este artículo los científicos interesados en la teoría de Giulio Tononi. Los resultados de esta teoría no respaldan las afirmaciones de que la propia teoría haya sido realmente probada de manera significativa, o que tenga un estatus dominante bien establecido o principal. Por lo tanto, la gente está preocupada de que la teoría de Giulio Tononi ahora sea considerada por otros investigadores como la teoría dominante. Les digo que se está exagerando y que tenemos nuestras propias teorías, al igual que existen otras. Y ahora, el golpe final, sentimos que la etiqueta de pseudociencia realmente está justificada. Eso es muy doloroso. Y otro pasaje que resalta la esencia de las preocupaciones. Cristóbal Cope caracteriza la teoría de la información integrada en la prensa popular como la única teoría fundamental, realmente prometedora de la conciencia y la única teoría dominante que tenemos sobre la conciencia. ¿Captaron la idea? Hay muchos investigadores que intentan explicar la conciencia y ahora están preocupados porque la teoría de Tononi está siendo promovida en la prensa popular como la única teoría. ¿Y qué sigue de aquí? Que ellos podrían recibir menos financiamiento, así que, lo más probable, desde el principio, no se trata solo de una limpieza, por así decirlo, en el campo de la ciencia, de hacer limpieza de vez en cuando. Esto se acerca demasiado a la pseudociencia, mejor dejémoslo de lado. Probablemente aquí también sea una cuestión de repartir fondos de investigación. Y ahora pasemos a la práctica, hablemos de la teoría de Giulio Tononi, empezando por la conciencia, este gran misterio. En general, la conciencia se define como lo que significa ser, en otras palabras, estar en conciencia. Siempre existe una percepción intrínseca, una perspectiva desde dentro de las cosas, no desde fuera. Si en física miramos las cosas desde afuera, sí, miramos esta taza desde afuera. Si esta taza tuviera un poco de conciencia, así lo dice Giulio Tononi, porque intercambia información dentro de ella, sí. Si esta taza tuviera conciencia, esa conciencia sería lo que es ser una taza. Así que es una perspectiva interna sobre las cosas. Y aquí tienen algunas definiciones dadas por filósofos mejores que yo. La conciencia es lo que significa ser algo. Un sistema es consciente si existe una experiencia subjetiva, si se siente ser ese sistema. Thomas Nagel. La conciencia es un flujo de pensamientos, sentimientos y percepciones que fluyen continuamente
es la conciencia interior continua sobre el contenido mental. Williams James, como pueden ver en estas descripciones, la conciencia tiene algo inefable, significa ser, tener una experiencia subjetiva. Es esta inefabilidad la que hace difícil describir, a través de elementos físicos y matemáticos, la conciencia, porque los elementos físicos y matemáticos describen un objeto desde el exterior. Pero la conciencia significa cómo es ser esa cosa, cómo es ser humano, no significa describir al humano a través de las neuronas, decir cuánta es la corriente eléctrica, cuánto es el campo magnético. El filósofo y matemático Leibniz describió el problema difícil de la conciencia. A través de la metáfora del molino podemos explorar el cerebro tanto como queramos, como si fuera un molino gigante. Pero todo lo que encontraremos ahí son mecanismos físicos, nunca una experiencia subjetiva. Esto es lo que dice Tononi. Si adoptamos el funcionalismo y suponemos que la conciencia es el desempeño de ciertos cálculos, todo lo que podemos esperar encontrar en el cerebro son mecanismos que implementan esos cálculos. Sin embargo, cada experiencia se siente como se siente y debe haber una explicación científica objetiva para ello. De lo contrario, la forma en que se siente la experiencia sería mágica, no física. Pero queremos una explicación. Después de todo, la experiencia es todo lo que tenemos, dice Tononi. Sin ella no habría nada de qué hablar, incluida la ciencia. Me gustaba lo que una vez dijo alguien. La conciencia es la manera en que el universo se siente a sí mismo. Debo confesarte algo. Me sentí aún más atraído por la teoría de Tononi después de tener el placer de hablar con él, porque hablé con él. No sobre la conciencia, sino colaborando juntos en un proyecto de la empresa Philips que ocurrió hace varios años. La empresa Philips, junto con la Universidad de Wisconsin, donde él es profesor, Tononi, junto con ellos, hicieron un casco que debía ser usado durante el sueño por personas que tienen problemas para dormir. Era un casco súper interesante, o sea, el casco iba a medir las señales de encefalograma, las señales eléctricas del cerebro y a detectar. Cuando estás en sueño profundo, o sea, cuando duermes muy bien, ellos. Ese mismo casco, sin embargo, tenía también unos audífonos muy pequeños que se ponían en los oídos y en el momento en que el casco detectaba que estabas en sueño profundo. En ese momento, sorprendentemente, recibías unas señales de audio en los pequeños audífonos. Bip, 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 bip. Y había otro profesor en la Universidad de Wisconsin. También hicieron un estudio y demostraron que este método puede prolongar el estado de sueño profundo. Entonces, en otras palabras, si esos sonidos son escuchados por el cerebro, tú no eres consciente, pero el cerebro todavía procesa las señales que vienen de afuera. Sí, entonces, si esas señales son escuchadas, si el cerebro las escucha, el cuerpo o el cerebro permanece más tiempo en sueño profundo. Ellos, y en este proyecto, tuve la oportunidad de hablar por teléfono varias veces con Giulio Tononi sobre, cómo construir el sistema. Y tuve un colega muy bueno, Gary García, con quien hacía las mediciones en nuestro laboratorio, porque yo, junto con Gary García, medí las señales de encefalograma del cerebro. En algún momento construimos un sistema mediante el cual, con el poder del pensamiento, podíamos llamar a distancia a un teléfono. Mirábamos ese teléfono y llamábamos al teléfono. Sí, pero esa es otra historia completamente diferente. Sí, muy interesante en sí mismo. Y trabajé con Gary García junto en esta colaboración con Giulio Tononi. Yo me fui a mis propios proyectos, sobre todo porque ya había empezado con el reloj y no me involucré tanto, pero Gary sí se involucró muchísimo. ¿Y qué creen? Después de algunos años se fue a Estados Unidos, llegó al laboratorio de Giulio Tononi y ahora sigue en la Universidad de Wisconsin. Trabaja con Giulio Tononi en el sueño y recientemente creo que también tiene una colaboración con otra compañía. ¿Sí? Y eso es lo que quiero decir, que me sentí atraído por esta teoría también porque interactué con esa persona. Lo que dice la teoría de Giulio Tononi, en esencia, es que la conciencia es una propiedad de la materia, así que no es una teoría dualista. Atención. En el universo solo existe materia, solo que de esta materia puede surgir la conciencia. Está oculta
y la mayoría de las veces no se ve y aparece. En los sistemas complejos, donde ocurre un intercambio fuerte de información entre las partes de ese sistema. Así como sucede en nuestro cerebro, donde diferentes partes del cerebro interactúan mucho y ahí aparece la conciencia. Y el ejemplo que recuerdo bien es el del artículo original por ahí de 1990 y algo donde dice así: Señor, comparemos el cerebro con una computadora. ¿Qué pasa en una computadora? Pues tenemos un montón de fotos y en cada foto hay personajes, ya sean padres, hijos, amigos y así sucesivamente. Sin embargo, la computadora no sabe más sobre esas personas, toma las fotos y las guarda en el disco duro. Esta es la primera foto con mi mamá y mi papá, esta es la segunda foto con mi mamá y mi papá, y así sucesivamente. O esta es una foto conmigo, ahora es una foto de cuando era joven, y guarda las fotos sin hacer conexiones entre ellas. Pero nuestro cerebro cada vez que recopila información sí toma una foto, digamos, de la imagen alrededor, memoriza esa foto y la correlaciona con lo que ya sabíamos antes. El cerebro humano, al guardar una foto, crea una conexión. ¿Quién aparece en la foto? Ah, pues espera tantito, es mi hija, me acuerdo cuando era pequeña, me acuerdo cuando nos fuimos. No sé qué parte está vestida con esta prenda, pero esta prenda la he visto no sé dónde. Entonces de inmediato hace correlaciones con las otras fotos que guarda. Esa es la base de la teoría de Tononi. La conciencia existe en la materia y se manifiesta en los sistemas. Se manifiesta cada vez más en los sistemas que tienen intercambio de información. Y existe incluso una medida de la conciencia dada por la medida del intercambio de información. Él le asignó la letra phi, de ahí el título del libro Phi. Es una medida matemática para ver cuánta conciencia hay en un sistema. Calculas el intercambio de información, te da phi 3, 7 u 8, ¿sabes si hay más o menos información? Desde el inicio, atención. La teoría de Tonomi entra dentro de las teorías panpsiquistas porque dice que una conciencia puede surgir incluso en sistemas que son menos complejos, como un termostato, ese fue un ejemplo. De sus primeros artículos, señala que incluso un termostato posee una conciencia diminuta, porque tiene un intercambio de información y tiene un después. He visto que en los últimos artículos él intenta distanciarse de esta opinión porque fue atacado. Le dijeron, oye, pero no menos, un termostato y una taza. Quizás sepa que él también es un panpsiquista puro. Empezó a distanciarse y últimamente también empezó a hablar de una especie de umbral. Es decir, para que realmente sea conciencia, tiene que superar cierto umbral. Por supuesto, la clave de su teoría es la fórmula matemática, que determina cuánta conciencia hay, claro, pero es mucho más que eso. Porque cualquier sistema está formado por subsistemas y él tiene una especie de axioma al principio. ¿Por qué? Si cada subsistema tuviera conciencia, tendrías el problema de la integración de la conciencia que aparece en todas las teorías del panpsiquismo y también aparecería en la suya. O sea, ¿qué quiere decir eso? Bueno, espera tantito porque una neurona también cambia información dentro de sí misma y entonces la neurona sería consciente, aunque forme parte de mi cerebro. Y Tononi dice, no, espera tantito. Yo tengo una nueva Corolla y yo digo así, el que tiene conciencia es el sistema que integra toda la información y mientras más subes en la complejidad del sistema, más información integras. Y el que tiene conciencia es todo el sistema. En otras palabras, este es uno de los grandes paradojas. En mi opinión, una sola neurona podría tener conciencia. En el momento en que lo integras dentro del cerebro y la neurona colabora con todas las demás neuronas, entonces la neurona en sí ya no tiene conciencia. La conciencia es dada por el sistema complejo que integra toda la conciencia, en este caso el cerebro. Por eso, según Tononi, nosotros tenemos conciencia y la neurona no, aunque una neurona aislada podría tenerla. Eso genera grandes problemas después. ¿Por qué pensar en la neurona y no en el átomo? Y el átomo intercambia información en su interior, el electrón interactúa con los protones y puedo describir esa interacción como un intercambio de información. Esto implica que un átomo aislado tendría conciencia al no interactuar con nada más.
Pero en el momento en que está en nuestro cerebro, y tenemos un montón de átomos en nuestro cerebro, más que todas las estrellas del universo, no creo que me equivoque, ya no tiene esa conciencia. La conciencia va hacia todo el sistema, es decir, hacia nuestro cerebro. Pero ojo, los tonones no solo nos dan el ser, que es un número que identifica la cantidad de conciencia en un sistema complejo. Él dice que logra identificar la estructura de la conciencia. ¿Cómo logra hacer eso? Analizando las estructuras de causa y efecto en este intercambio de información. Estudia el intercambio de información, ve dónde está la causa, dónde está el efecto, y al estudiarlas, dice él, puedo revelar la estructura de la conciencia. Él puede decir, a través de este análisis, por ejemplo, cuál es la estructura máxima de intercambio de información, esa estructura dando, como dijo, la conciencia. Esto es lo que dice Tononi. El sustrato de la conciencia tiene un límite y una textura clara, correspondiendo a la información integrada. Máximo y más allá contraste. La organización modular de las conexiones locales, que se encuentra en muchas regiones prefrontales, introduciría líneas de falla y reduciría la información integrada, excluyéndolas del complejo principal. En otras palabras, una estructura que intercambia mucha información entre sus subunidades. Tiene mucha conciencia, mientras que una estructura piramidal tiene una cantidad menor de conciencia, porque en esa estructura piramidal se pueden crear fallas entre diferentes subestructuras más grandes. Y a continuación Tononi aborda lo más fascinante de todo y es cualidad de la información de poder percibirse. Es decir, las sensaciones, esas cosas que se discuten y se expresan con la palabra colectiva qualia, siendo qualia la totalidad de las sensaciones que podemos tener. También hablé mucho sobre qualia en mi libro. ¿En qué se diferencia un niño de una laptop? Esa inefabilidad que existe en cualquier sensación. Así es como lo dice Tononi. IT. Entonces, la teoría de la información integrada propone una identidad explicativa entre la cualidad de una experiencia y la estructura causa-efecto, sostenida por un sustrato en un cierto estado. Cada propiedad accidental de la experiencia, como la sensación de extensión espacial, el flujo temporal, los objetos, los colores y así sucesivamente, debe ser explicada por las propiedades de la estructura. Causa-efecto sin ingredientes adicionales. En otras palabras, esa estructura de causa y efecto de intercambio de información debería revelar lo que más tarde llamamos qualia, sensaciones. Hace eso pues observa la estructura de la información y va hacia esos elementos básicos en la estructura de la información que no pueden ser reducidos más allá. Y esa irreductibilidad de esos elementos la atribuye a las propiedades de qualia de las sensaciones. A mí me atrae, porque las sensaciones tienen en sí un elemento de irreductibilidad, que no pueden ser descompuestas en otros elementos componentes. Sí, la sensación de dolor, por ejemplo, pero esa está sola. No puedo imaginar cómo podría descomponerla en elementos componentes. La sensación del color rojo, por ejemplo, de nuevo, ¿cómo podría descomponerla? Parece ser un elemento último que no se puede descomponer en algo más y de alguna manera es muy extraño. Existe un color que no existe en la naturaleza y que nuestro cerebro inventa, es el color magenta. Sí, es una historia más larga, pero en esencia, nuestro ojo ve en algún momento tanto azul como rojo. Y porque no puede decir es azul o es rojo, inventa un nuevo color que es el magenta. Pude decir que entre azul y rojo está el verde, así que podría ser verde. Pero el cerebro no comete ese error, dice no, yo invento, yo fusiono el azul con el rojo en un nuevo color. Magenta. Sí, y es muy interesante porque hablando físicamente, el magenta está formado por dos colores. Desde la conciencia, el color magenta se percibe como uno solo. No sé, rojo o azul. Esta cualidad de las sensaciones qualia de no ser reducibles, yo la llamo el atomismo de la subjetividad.
Así como Demócrito buscaba reducir todos los objetos físicos a algo que después ya no pudiera ser descompuesto en componentes. Era el átomo de Demócrito, sí, hoy sabemos que el átomo está compuesto de algo, solo quedó la idea del átomo, sí, pero Demócrito buscaba ese elemento de la realidad física que no se puede descomponer en partes componentes. Y hasta ahora no hemos encontrado algo así. El átomo se descompone, el núcleo del átomo se descompone, tenemos partículas elementales, pero ni siquiera eso sabemos, tal vez tampoco esas sean los elementos últimos y tal vez también las partículas elementales se descompongan en otra cosa. Sí, podría hacer un poco de referencia a la teoría de las cuerdas, sí, ese es otro camino. Por otro lado, la materia actualmente. No sabemos si tiene un elemento irreductible al final, pero por otro lado la forma en que nosotros sentimos el mundo, sí, o sea, a través de las sensaciones, estas sensaciones parecen ser elementos irreductibles. Y eso solo brevemente, como un complemento, porque eso me recordó a una teoría panpsiquista, apoyada incluso por un físico, Arturo Eddington, que decía, precisamente porque estos elementos de las sensaciones son irreductibles. ¿No será que ellos son la cosa en sí? ¿No será que ellos representan la cosa en sí? Esa que buscaban los filósofos Kant, quienes decían que no se puede conocer la cosa en sí, que nosotros siempre conocemos una imagen de las cosas, una forma, una apariencia, pero nunca podemos ver la cosa en sí, porque siempre miramos con los lentes de nuestra mente. Y Arthur Eddington dice, pues si vemos las sensaciones así como irreductibles, ¿por qué no podrían ser ellas? ¿Por qué no podrían ser ellas? La cosa en sí, porque las cosas en sí deberían tener, por supuesto, esa cualidad de irreductibilidad. Pero me fui en otra dirección. Vuelvo a Giulio Tononi. Esto es lo que dice. La cualidad de una experiencia une las sensaciones. Debería ser explicada por la estructura causa-efecto desplegada de este sustrato en su estado actual sin ingredientes adicionales. La teoría de Tononi intenta calcular la cantidad de conciencia, sí, ese número phi, y al mismo tiempo identificar las sensaciones. Entonces, Qualias, ¿cómo se siente el color rojo, esa sensación inefable? Sí, identificarlas en la estructura matemática, a través de las relaciones causa-efecto. Sin embargo, hay que decir que la teoría de Tononi no justifica la aparición de la conciencia en un sistema ni la aparición de las sensaciones. La teoría de Tononi solo cuantifica, así que no da una justificación. ¿Por qué debemos tener conciencia? ¿Por qué debemos tener sensaciones subjetivas? Por supuesto que puede justificar las relaciones causales, pero el hecho de que estas relaciones causales de la estructura que tiene una complejidad máxima construyan después sensaciones subjetivas. Eso no se puede justificar y está relacionado con el problema difícil de la conciencia. Es muy difícil, es extremadamente difícil justificar lo que dice, eso de que yo puedo cuantificar esas cosas. Es Restruit. Id busca que es id, d'artiliera, es d'artiliera, lo que las razones libres al árbitro acusado, ajustado a él, nunca. Si teoría de la información integrada tiene razón, resulta que podemos tener libre albedrío auténtico, así que la ilusión del libre albedrío, si teoría de la información integrada es correcta. Tenemos libre albedrío. En un sentido fundamental, tenemos alternativas reales, tomamos decisiones reales. Nosotros, no nuestras neuronas o átomos, somos la verdadera causa de nuestras acciones y responsables de ellas. No sé cómo llegó a esa conclusión, pero entiendo su punto. La idea es que ese ser, esa conciencia, es la zona de información máxima integrada, y esa zona de información máxima integrada es, dice él, supongo, en esencia, la que toma las decisiones y la que es responsable de esas decisiones. Y con esto nos acercamos al final del video. Solo me gustaría señalar algunas reacciones que han tenido los críticos recientes y algunas reacciones a esas reacciones que Tononi ha dado. En su último artículo, aquí hay una de las críticas del grupo de científicos preocupados de Ethic Concern, sí, preocupados por la teoría de Tononi, sobre lo que sería necesario para convertirla en una teoría científica, es decir, la teoría de Tononi. Sería una medida derivada directamente del aparato matemático de la teoría de la información integrada.
De manera similar a como una cierta medición del movimiento de un péndulo, como la velocidad instantánea, se deriva directamente de la ecuación de la oscilación armónica. Eso, en esencia, es lo que yo también decía. Sería necesario derivarlo no a partir del intercambio de información, sino de las ecuaciones de la física, es decir, voltios, amperios y así sucesivamente, porque la información es algo subjetiva, depende de cómo la definas, mientras que las magnitudes físicas, ahí ya no hay discusión alguna. ¿Sabes que hablamos de 2 amperios? Así continúan ellos. Sin embargo, las mediciones utilizadas en los estudios inspirados por la teoría de la información integrada no evalúan phi de manera específica, sino solo una noción más común de complejidad. Estas medidas no distinguen la teoría de Tononi de la teoría de la información integrada de otras teorías. Y una paradoja en la que también he pensado es que si la conciencia está dada por el intercambio de información, por la complejidad del intercambio de información, entonces un software que realiza mucho intercambio de información, pero sin ser útil porque está mal escrito, por ejemplo. Entonces un software mal escrito podría tener más conciencia que un software que está muy bien escrito y que funciona muy rápido. ¿Por qué? Porque el segundo tendrá una estructura piramidal que permitirá decisiones lógicas. Se toman muy rápido, mientras que un sistema complejo, un software mal hecho, sí, cambia información entre registros, de aquí, de aquí, de aquí, cuando lanza funciones ahí y hace conexiones con innumerables funciones. Sí, es un software mal escrito, funciona peor, pero aún así tendría un nivel de conciencia más alto que el software escrito de manera más eficiente. ¿Cuál es la respuesta de Utononi? Ante todo, emocional. Decir es decir así. ¿Por qué 100 académicos se reunirían para excomulgar científicamente la teoría de la información integrada, una teoría de la conciencia con décadas de desarrollos conceptuales, matemáticos y empíricos? Y agrego además desde la paradigma computacional funcionalista que sostiene que una inteligencia artificial funcionalmente equivalente a los humanos debería ser considerada consciente. Por eso, en la teoría de la información integrada, la conciencia y la inteligencia pueden ser eso. Es algo muy sutil que está relacionado con la importancia de la relación causa-efecto para nosotros, los humanos. Esa relación es crucial porque determina nuestra supervivencia, es decir, el efecto de lo que hacemos nos afecta personalmente. Si no somos justos, caemos en un hoyo, nos rompemos la pierna, así decía un buen amigo. Tiene importancia, así que este cálculo que hace nuestro cerebro tiene importancia, tiene una importancia de supervivencia muy alta. Y la relación causa-efecto saca eso a la luz, eso es lo que dice en esencia, Tononi lo dice. Así que puedes tener sistemas que tienen una relación causa-efecto, tal vez importancia, en otras palabras, CGPT sí, CGPT toma información, la mueve de un lado a otro, también tiene ahí una relación causa-efecto, pero no tiene importancia. Porque a CGPT no le importa si se le queman los servidores. Hasta ahora, al menos, no sabemos eso. Así que, en otras palabras, el procesamiento de información por parte de CGPT para CGPT no tiene importancia. Este sistema, diría Tononi en este nuevo artículo, carecería de conciencia, tendría una pseudoconciencia, es decir, no experimentaría realmente las sensaciones subjetivas. En cambio, otro sistema sí es importante. Sí, una vez más repito aquí y digo lo que me dijo un buen amigo y me gusta mucho esa forma de decirlo. Él lo dice de la siguiente manera: la conciencia aparece en un sistema informacional donde hay algo en juego. El ser humano es un sistema que procesa información, los animales, los seres biológicos, que tienen algo en juego, el objetivo de la supervivencia. Y eso es a lo que se refiere Tononi con la frase anterior, que un sistema así, sí, si tiene algo en juego, procesa la información con ese objetivo en mente. Entonces, su nivel de conciencia es realmente alto y experimenta sensaciones subjetivas. Y él dice que puedo deducir lo que está en juego a partir de la relación causa-efecto. Así que, en otras palabras, observo la estructura, calculo phi, encuentro cuál es la relación entre causa y efecto, identifico las sensaciones con alias y observo lo que está en juego. Lo que está en juego distingue una estructura consciente, donde realmente hay algo importante como la supervivencia de una pseudoconciencia que tiene relación causa-efecto pero sin interés personal.
Y ahora realmente hemos llegado al final. Personalmente tengo una buena opinión sobre la teoría de Tononi, pero no tan buena. Personalmente estoy convencido de que no es la teoría definitiva, tiene ciertos elementos. Sí, ese intercambio de información probablemente es clave en una teoría de la conciencia. Pero soy consciente por otro lado de que también las otras teorías, como la Global Workspace, por ejemplo, o la teoría del orden superior, sí, que bueno, también tienen sus particularidades y hay otras más. Sí, todas estas teorías tienen algo de verdad en ellas y es muy posible que la teoría final, si la encontramos, tenga un poco de todas. Entonces, por eso me gusta de alguna manera la teoría de Tononi, aunque no creo que sea la teoría final. Como les mencioné, hay muchos problemas. Además, no soy tan optimista para decirlo. Mira, estamos muy cerca de descubrir una teoría científica de la conciencia desde dos aspectos. El primer aspecto es que sabemos muy poco sobre el cerebro, extraordinariamente poco. Y solo para contarles ahora, no recuerdo exactamente, hace 10 o 15 años seguía con mucho entusiasmo la aparición de ese proyecto que se llamó Conectoma. No solo ver dónde están las neuronas, sino cómo se conectan para estructurar toda la información cerebral de ellos. Pero en ese entonces no pasó gran cosa. En resumen, con métodos como resonancia magnética funcional y misión. No sabemos cómo funciona el cerebro, no sabemos cómo está codificada en el cerebro la simple información de subirnos al tranvía. Y ese es el primer gran problema. Aún sabemos poco del cerebro para crear una teoría científica sobre él. Y el segundo problema, en mi opinión, es que sigue existiendo el problema filosófico fundamental, ese problema de la conciencia de Hartle. Sí, ¿cómo podríamos explicar desde un punto de vista científico cómo se siente algo desde su interior, no desde su exterior, como lo hace la física? Sigue siendo este problema filosófico. Y con eso realmente hemos llegado al final. De nuevo, he hablado mucho. La próxima vez intentaré ser más breve y me doy cuenta también de por qué he hablado tanto. He leído mucho, reunido información y la escribí en una hoja. Así que solo la información acumulada tiene como 1500 palabras. También busqué imágenes, puse imágenes, así que en esencia, tal vez aquí habría funcionado un texto escrito. Pero dijo que hablara libremente, pero me di cuenta de que no funciona. Para acumular mucha información y luego hablar libremente sobre ella. Me toma mucho tiempo, pero la próxima vez lo intentaré igual. Un video hablando libremente, pero sobre un tema que aún se puede discutir, incluso hablando libremente, donde se habla más, digamos, en 10-15 minutos. Y estoy pensando en el telescopio cuántico. Hey, y con esto hemos llegado al final. Si es la primera vez que vienes al canal y aún no te has suscrito, por aquí aparecerá el botón de suscribirse. Por favor, suscríbete.